Bueno, con mucho agrado yo voy a presentar a Cristian Cueva, ustedes ya lo conocen, ya eh, conocen su trayectoria de dirigente sindical, un hombre además que tiene un montón de cualidades, es muy dialogante, como pocos, ¿no? En esto de la dirigencia y del trabajo político, social, destacamos mucho a Cristian porque es bastante unitario, dialogante, así que nosotros estamos felices de invitarlo a nuestro programa, porque hoy es el último programa que tenemos dedicado a analizar la propuesta constitucional que las chilenas, los chilenos vamos a votar el 17 de diciembre. Hemos estado hablando en estos programas dedicados al tema constituyente, sobre el tema medioambiental, sobre el tema de las mujeres, en distintas aristas, y hoy día queremos hablar sobre el tema sindical. Pero antes quisiera comentar dos cositas antes de que Cristian nos pudiera comentar cómo se ve el panorama y comentarle a quienes nos están viendo que tal como habíamos hablado hace 2 semanas en el programa sobre la situación de Argentina, eh, Milei eliminó 9 ministerios y entre ellos el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez. Quedaron solamente con rangos de secretarías de trabajo. Nosotros habíamos hablado acá a propósito de que el 27% de la fuerza laboral de Argentina son empleados públicos. Entonces hay mucha gente que desde hoy ya está cesante en Argentina porque su primera idea era la reducción de personal. Comentarle eso porque obviamente los trabajadores son los primeros afectados en este tipo de situaciones cuando se impone lo que él llama el anarcocapitalismo, es decir, un Estado muy pequeño, y un sector privado que va a salvar a Argentina. Eh, Mirando la casa, Cristian, antes de empezar a hablar de la propuesta constituyente, queríamos que tú nos pudieras comentar cómo está la fuerza laboral en Chile. Nosotros vemos mucho trabajo en horarios precarizados, no sé si porque yo trabajo en ese sector, pero los trabajadores honorarios somos muchos y, y vemos pocos trabajadores en el sector productivo, en el sector industrial y sobre todo poca sindicalización. Yo no sé si estamos como en los años de dictadura, que había como un 5% de sindicalización, o ahora hay mucho más. Si nos pudieras comentar al comienzo del programa, antes de meternos al tema constituyente, ¿cómo está la situación de los trabajadores hoy día? Ahora sí. Primero saludarte, Verónica, y bueno, aquí a ti te conozco hace ya un par de años batallando ahí en el activo social, y a Raúl Acevedo por lo menos tengo memoria ya por a fines de los 80 en la cosa cultural, artística, en que uno obviamente él no me conoce, pero uno se encontraba en ciertos espacios comunes de militancia en esa época. Decir, ¿cuál es la situación de los trabajadores, por cierto?
La sindicalización dice que es sobre el 14%, quizás más, pero en términos reales, la fuerza de trabajo como fuerza organizada es menor. Hay que proyectar que en Chile nosotros tenemos más de 14 millones de trabajadores y trabajadoras, de los cuales no más de 1 millón están organizados, y la organización también es muy débil en términos como fuerza sindical, como fuerza de trabajadores. Creo que la crisis de representación no tan solo afecta, ¿cierto?, a la élite política en términos de esa deslegitimación y este proceso que ellos están buscando la forma de restituirse como élite política, pero en el campo del mundo del trabajo la situación es mucho más preocupante, porque yo tengo una opinión que no necesariamente todos los dirigentes sindicales podrán compartirla, que yo digo, y esta es una reflexión que hemos hecho con otros compañeros, como José Ortiz, el propio Ricardo Maldonado, con otras compañeras sindicalistas, y hemos llegado a la conclusión de que en Chile no hay movimiento sindical, porque si hubiera movimiento sindical se transformaría, se cambiaría la realidad. Y hoy día tenemos organizaciones sindicales, hay trabajadores que luchan, pero no hay una fuerza gravitante desde el campo del mundo del trabajo. Y eso es una realidad. Hoy día los trabajadores y las trabajadoras en Chile no decidimos nada. Y por eso cuando tú te planteas, por ejemplo, qué pasa con los miles y cientos de trabajadores que están a honorarias, ¿cierto?, en distintas reparticiones, tanto para el Estado centralizado como descentralizado, o como también muchas veces cuando se pasa a contrata en el sector público, estoy diciendo, esos trabajadores obedecen muchas veces, ¿cierto?, a las facturas clientelares que la autoridad de turno tiene en función de aquello. Y trabajadores que están por años a honorarios nunca son, ¿cierto?, traspasados ni a contratas ni a plantas, porque es parte también del andamiaje que hoy día, ¿cierto?, nosotros estamos impugnando. Lo mismo pasa en el sector privado, donde tenemos amplios sectores de trabajadores precarizados, tercerizados, pero que no tienen, ¿cierto?, los mismos derechos que un trabajador de planta. Esto te lo hablo en la industria, por ejemplo, minera, o en los principales, ¿cierto?, centros productivos de nuestro país. Y hay una capa inmensa de trabajadores que son los trabajadores por cuenta propia, o trabajadores que se denominan emprendedores o no se reconocen asalariados. Entonces, el mundo nuestro tiene esa complejidad, y que ahí tenemos que hacer un análisis crítico y buscar mecanismos que permita, desde la reflexión que uno hace, volver a poner en el centro del debate el mundo de los trabajadores. Los partidos políticos en general han abandonado el campo del mundo del trabajo, y solamente este es instrumentalizado, usado según, ¿cierto?, las esferas del debate de la política, pero no que el trabajador y la trabajadora, el asalariado, ¿cierto?, sea un actor político que definan, ¿cierto?, los destinos de nuestro país. Así que la situación es compleja. Eso no quiere decir que hay un gran esfuerzo de distintos dirigentes y activos sindicales que luchan día a día, y que por cierto los acompañamos, pero eso todavía no tiene una matriz y una fuerza política que sea capaz de interpretar esos deseos y esos anhelos de cambio. Y por eso también para la derecha y para las ultraderechas y para los neoliberales es más fácil, ¿cierto?, el poder recuperar ese poder perdido simbólicamente a partir de la revuelta social del 18 de octubre del año 2019. La muteada, bueno, pero Ahora hablemos del proceso constituyente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo afecta esta propuesta constitucional al mundo tan precarizado del trabajo hoy día en Chile? mira, a mí me pasa lo siguiente, de que en general, que cuando se habla del mundo del trabajo, siempre a los que se les consulta son a los expertos, ya sea expertos cercanos a nosotros incluso, con los cuales, por cierto, uno se hace acompañar, son insumos necesarios para el conocimiento. Pero poco se habla en nuestro país del rol de los trabajadores, incluso en estos debates constitucionales.
El pasado proceso, el pasado proceso constitucional, donde por lo menos en ese proceso anterior se avanzaba a que tuviera rango constitucional el derecho a negociación colectiva, ramal y sectorial, era una base importante, ¿cierto? En tanto que eso iba a estar dentro de esa institucionalidad. Por cierto que el Estado de Chile ha firmado convenios internacionales que tienen rango, ¿cierto? Que de alguna manera el Estado debe asumir como tal, como son los convenios internacionales 87-98 sobre libertad sindical y el derecho a huelga, pero a la hora de materializar y dar cumplimiento a aquello, la verdad es que queda siempre restringido en función de la institucionalidad nacional. Hoy día esta nueva propuesta constitucional lo que hace finalmente es retrasar los pequeños avances que hemos tenido las y los trabajadores en cuanto a derechos. Derechos que no han sido una concesión ni de los que gobiernan ni de los que legislan, sino ha sido la tenacidad y la lucha de tantos y tantas que han acompañado la lucha de los trabajadores estos últimos 50 años. Y la actual constitución, la propuesta constitucional actual, ¿cierto? Lo que hace es restringir ese derecho a organizarnos los trabajadores y sitúa la huelga, ¿cierto? Solamente en la empresa. Limita la negociación colectiva exclusivamente a la empresa y una cuestión que uno tiene que observar y que los dirigentes sindicales tenemos que observar y los trabajadores y trabajadoras tenemos que observar, que los dirigentes sindicales que militamos, que eventualmente somos parte de una dirección política, de un partido político, debemos renunciar a nuestra investidura como militantes o como dirigentes de un partido político, porque obviamente no es posible en esta nueva propuesta constitucional esa relación. Entonces, finalmente circunscribe la acción política a las élites, por tanto, despoja del legítimo derecho que las y los trabajadores tenemos en función de representarnos, de organizarnos más allá del sindicato, sino también buscar otras vías de organización, que puede ser un partido, que puede ser un movimiento. Por otro lado, ¿cierto? Y tú sabes muy bien, Verónica, porque has estado activamente en relación a la seguridad social, sigue sosteniendo el modelo de AFP y obviamente la capitalización individual y le pone un cerrojo a cualquier posibilidad que busque, ¿cierto?, dar seguridad social y el derecho a una pensión y una vejez digna donde efectivamente nuestros ahorros previsionales estén garantizados en función de un Estado más protector, es decir, de un Estado que efectivamente restituya derecho. Entonces, en esta nueva propuesta constitucional no hay ningún elemento que nos puede hacer pensar a las y los trabajadores y nuestra familia que deberíamos aprobar. Nosotros tenemos que tener la convicción, y en este campo los trabajadores y trabajadoras no somos neutrales. Y esto quiero decírselo sobre todo a los dirigentes sindicales que en general están muy despolitizados, porque en el fondo lo que hacen es finalmente hacerse de la narrativa de las élites políticas y de pregonar lo que la élite política nos dice que tiene que hacer. Y creo que desde mi punto de vista y desde la reflexión que nosotros hemos hecho, y yo hablo desde el campo de los trabajadores contratistas del cobre, creemos que nosotros no somos actores neutrales, por tanto, en ese marco nosotros tenemos que votar en contra, porque esta nueva propuesta, primero, sigue manteniendo el Estado subsidiario, cuestión que nosotros impugnamos. Por tanto, nos restituye derechos sociales y lo que es peor, cierto, restringe los derechos sindicales y despoja de soberanía al campo del mundo del trabajo en relación a la cuestión política y en relación también a la disputa del poder. Porque lo que hace, cierto, es seguir manteniendo el eje del poder en la élite, porque ya lo he dicho yo en otras veces. ¿Qué es lo que es una constitución? La constitución en síntesis no es más que la distribución del poder. Y hoy día esa posibilidad que teníamos a partir de la revuelta social, fuimos derrotados. Y la propuesta que hoy día nos hace la élite política lo que hace es profundizar esa situación y que en ningún caso busca restituir derechos y dar protección a las mayorías sociales de nuestro país. Oye, en relación
¿tú ves que la mayoría de los dirigentes sindicales quedan relegados en esta propuesta a solamente ser pequeñas reivindicaciones en la empresa? O sea, pedir un mejor salario, algún bono. A ese nivel llegamos que los dirigentes sindicales sean despolitizados y que su labor sea solamente pequeñas prebendas. ¿Cómo lo ves tú? Claro, lo que ocurre es que este modelo neoliberal, que pensábamos que le íbamos a poner la tumba, ¿cierto? Decíamos que Chile iba a ser la tumba del modelo. Lo que se ha hecho hoy día, ¿cierto?, por parte de la élite es perfeccionarlo y poder, ¿cierto?, restituir el poder perdido. Por tanto, ellos van a buscar la restauración de lo perdido. Y en el caso particular nuestro, lo que ellos requieren es un campo del mundo del trabajo fragmentado y dividido, sin poder de negociación. Porque ¿qué es lo que es una negociación? La negociación colectiva lo que busca, ¿cierto?, es emparejar la cancha. Pero si tú tienes, oye, en Chile dicen, no, tenemos cientos de sindicatos, sí, pues, sindicatos que obviamente no tienen poder para poder cambiar sus condiciones contractuales. Decirte que la industria, por ejemplo, en Codelco, somos 75.000 trabajadores contratistas. Y hay una enorme cantidad de organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones, pero que no tienen peso a la hora de la definición y de la capacidad de movilización. Por tanto, ante esa situación, lo que hace el modelo y el capital es precarizar esas condiciones. Y cuando tuvimos alguna vez fuerza, que fue hace 15 años cuando nos levantamos los trabajadores contratistas, la propia industria, el propio poder político, lo que hace, ¿cierto?, es tratar de desmontar, y para eso lo que hace es sacar los principales liderazgos y obviamente sostener organizaciones subordinadas sin autonomía en función de la acción política. Lo que vivimos los trabajadores contratistas del cobre es la misma situación que la podemos extrapolar en la industria forestal, en la industria salmonera, porque mira, cuando te acuerdas hace un tiempo atrás cuando se movilizaban los trabajadores salmoneros por un supuesto cierre de la industria o ciertas restricciones que iban a haber. Pero los trabajadores no estaban movilizándose por sus derechos, sino eran mandatados por sus empleadores. Por tanto, no estaban pensando ni en su región, ni en su salario, sino más bien en función del interés del capital. Entonces, cuando tú tienes dirigencias sindicales subordinadas, sin autonomía, sin convicción, sin una perspectiva de caso, ¿qué ocurre eso? Si tú miras a los trabajadores del cobre, y tú te acuerdas, Verónica, que para el paro del 12 de noviembre del año 2019, la propia Federación de Trabajadores del Cobre, la de planta, en Codelco, fue su propio dirigente y su presidente en ese tiempo, el señor Holguín, a la Central Unitaria de Trabajadores, yo estaba ahí presente, y dice que ellos como federación convocan a un paro general de los trabajadores del cobre. Ese hecho nunca ocurrió, pues, porque entre gallo y medianoche ellos bajaron la movilización, pero quienes hemos pagado los costos somos los trabajadores contratistas, porque ellos como no son conocidos públicamente, la gente dice, no, fue el Cueva el que bajó el paro, cuando nosotros estamos bloqueando el camino en el camino internacional, los Andes Mendoza. ¿Me entiendes? Porque también hay una lógica de subordinación y de instrumentalización. Por tanto, esta constitución lo que hace es profundizar esa fragmentación, pero por cierto, se requiere también de un campo del trabajo que lea los profundos cambios que hay. Pues. ¿Cómo entendemos hoy día hoy a los miles y cientos de trabajadores por cuenta propia que no se reconocen asalariados o no son asalariados, pero que también tenemos que buscar mecanismos de organización? ¿Sirve la organización sindical como clásicamente la entendíamos? ¿Qué pasa en el caso de los contratistas en el cobre? Mira, aquí hay un cierre hace unos tiempo atrás de ventana, se hizo todo un procedimiento de cierre de ventana, y me recuerdo que a mí me llamó el ministro Giorgio Jackson para ver cómo buscamos una forma de también dar protección a los trabajadores contratistas a la hora del cierre de la industria de esa fundición. Conversando conmigo, por teléfono. Yo le dije, mira, lo que nosotros necesitamos hacer esa transición y que nosotros estemos en esa mesa de negociación. No pasaron unos días, una hora, una semana, a nosotros jamás se llevamos a una mesa. Y después se ponen con dirigentes, obviamente, ordenados al poder y al sistema, vinculados al Partido Socialista,
que lo que hacen finalmente es firmar documentos contrarios a cualquier sentido común de un trabajador. Entonces, por eso la batalla nuestra es tan dura, porque no tan solo en el caso de uno, que yo soy un actor político y sindical, un activista raro en la política sindical, no es fácil. Yo estoy acá en la Federación de Trabajadores de la Minería, acá en los Andes, y no es fácil levantar el campo del mundo del trabajo manteniendo autonomía. Entonces, claro, lo que decimos que este modelo lo que hace es segregar, dividir, despolitizar, no pensar con capacidad propia a los trabajadores. Pero esa es una cuestión que está ramificada en nuestro país porque finalmente la ideología neoliberal contaminó todos los espacios nuestros. Y cuando tuvimos la esperanza de revertir aquello, obviamente también tuvimos lecturas equivocadas de la salida, que fue cierto el pasado mes de septiembre, 4 de septiembre, cuando fuimos derrotados en ese plebiscito de salida. Pero decirte que la situación de los trabajadores en esta nueva constitución, estaba yo recién leyendo, mira, lo voy a leer textual porque como uno anda en todos lados, a veces no alcanza de ver todo. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores del sector público, esta nueva constitución se crea el Estatuto General de Contratación, Promoción y Despido, sin agregar criterios a funcionarios de Fuerzas Armadas, carabineros, municipalidades, empresas públicas, ministerios y delegaciones presidenciales, gobernaciones, etcétera. Lo que genera un problema grave de gobernabilidad, puesto que son instituciones que tienen formas de funcionamiento muy diversas y complejas, y prohíbe, cierto, esta nueva constitución el derecho a huelga en los trabajadores del sector público, entre otras cuestiones. También pone en riesgo la inconstitucionalidad de la ley Papito Corazón, ya que implica la retención judicial de fondos previsionales por parte del Estado en tribunales ante incumplimiento de deberes alimentarios. Es decir, ya ustedes seguramente abordaron con Lucio Cuenca, abordaron la cuestión cultural, han abordado otros temas. Es decir, que este es un engendro que la verdad, incluso Kat decía, lo estaba leyendo ahora recién, que no era esta constitución no es un espacio de la diversidad política del país, es una propuesta política que ellos la atribuyen en función de sus intereses. Y pudiese ser que el domingo, más allá de nuestro deseo que estamos luchando en contra, por eso no hay que bajar los brazos. Y tú, seguramente, Verónica, ha estado en la calle, yo igual he estado en la calle. No es que tengamos ganas de esta batalla, porque también hay mucha desinformación y los sectores de derecha, ultraderecha, neoliberales y las élites políticas lo que están esperando, ¿cierto? Y han pasado una ofensiva destinada a que ojalá para ellos se aprobara este texto que obviamente no va a resolver el conflicto. El conflicto en general no se resuelve con esta constitución, aunque se apruebe o se vote en contra. Hoy día, ¿cierto? Se abre un espacio de disputa y ahí tiene que pillarnos a nosotros mejor empoderados y empoderadas para poder dar las batallas que continúan. Cristian, Cristian, yo soy Cristian, Cristian. Mira, yo tengo primero de decir que aquí vivo en los Andes y aquí se ha hecho un esfuerzo por compañeros que lo que hay que entender que uno son las alianzas políticas o las militancias donde uno está, y otra cosa es cuál es la realidad que tenemos en las regiones. Pues entonces, en las regiones en general
tú no tienes las mismas representaciones políticas que existen en la región metropolitana, no hay esos colectivos, es distinto. Por tanto, aquí se creó una mesa amplia contra el voto, por el voto en contra, donde van desde la coalición gobernante y sectores como lo que uno representa que estamos fuera de la coalición gobernante. Pero dialogamos en función de un interés común que esté, ¿cierto?, salir adelante con el voto en contra. En eso se ha salido a la calle, se ha salido a las ferias, se ha salido a las comunas, a poder desplegarse, ¿cierto?, en función de esto. Y claro, hay un entorno amable con uno en general, como somos en general aquí, son personas muy conocidas en el ambiente de la provincia de los Andes, estoy hablando yo, la provincia de los Andes, que agrupa 4 comunas, Calle Larga, Rinconada, San Esteban y los Andes. Obviamente se ha hecho ese trabajo, pero es insuficiente, porque es insuficiente ante la ofensiva del poder mediático y del poder hegemónico. O sea, por ejemplo, nosotros aquí hemos hecho un esfuerzo de juntar recursos entre todas estas corrientes y fuerzas para poder financiar algunos 7 días de propaganda en las radios locales. Es insuficiente para todo el andamiaje que mueve la región. Y también hay que decirlo, que mucha gente en general está muy cómoda en la administración de lo público y es poca la gente que sale después de su horario de trabajo. Por tanto, en general siempre es el mismo activo que se moviliza en función de aquello. Entonces es un problema. Y ustedes también lo constatan en la región metropolitana. No es que sea la gran masa. O sea, los partidos dicen tengo 50.000 militantes, pero de los cuales en la región, en la provincia de los Andes anda un militante. ¿Me entiendes? Entonces las militancias, todos los partidos andamos un militante, somos 10 militantes, por darme ejemplo. Entonces, no es que también el activo militante esté tan comprometido en este proceso. Hay una desafección en función de este proceso, pero lo que sí tenemos que no bajar las banderas, cuestión que nosotros hemos estado trabajando y yo, por lo menos en los Andes y en esta provincia, en la región de Valparaíso particularmente, he visto un activo muy comprometido, como también lo he visto en Iquique, en Antofagasta, en el Biobío, porque en la región de O'Higgins en general, como yo tengo una red de activos que se mueven en distintos lugares, que son más bien un activo social y político, que no necesariamente militan en los partidos, pero que sí a la hora de poder desarrollar esta acción de salir a dar la batalla están dándola. Yo esperamos, ¿cierto?, que ojalá esperamos recuperar la ilusión. Y la ilusión se recupera si ojalá el día domingo mayoritariamente se vota en contra y después veremos, ¿cierto?, cómo continuamos y cómo nos articulamos nosotros desde el campo en que estemos. No es fácil, sobre todo para quienes somos de izquierda, la verdad, no, somos muy autorreferenciales y pensamos que somos los que conducimos el mundo y la verdad que a veces ni los vecinos nos acompañan. Oye, vamos a pedirle disculpas a la audiencia. Yo tuve al principio del programa un lag de audio. Recién, buen amigo, cantor popular también, Jorge Venegas me acaba de notificar que estaba sin audio. Ahora sí parece que estamos saliendo con el audio mío. El de ustedes dos ha salido perfecto, pero yo estaba con una ausencia de audio. Lo que en todo caso no implica porque la elocuencia de Cristian nos deja claro, digamos, las posiciones de lo que yo por lo menos le he consultado. Oye, Cristian, yo te quiero preguntar desde el punto de vista de la cultura, ¿cómo ves vinculada el sector de la cultura a la movilización, en este caso el trabajo que se está haciendo, digamos, en virtud del voto del día 17? ¿Hay ese vínculo que existía antes? Ya lo mencionabas tú al principio del programa, que nos encontrábamos a menudo, digamos, en distintas instancias político-culturales. Yo estoy en Pichilemu y bastante, digamos, alejado digamos, del activo militante cultural político, ¿no? Pero lo que no significa de que yo no esté, que no haya, digamos, un aporte desde el punto de vista de gente más joven, además, que uno de alguna manera también va entrando en otras etapas de la vida, pero hay un reemplazo, digamos, a esa generación que tuvimos con la Anita María Miranda, con el Jorge Venegas, con el Ismael Durán, que ya no está con nosotros, pero que en definitiva
marcamos una época importante en el vínculo de la organización social con la cultura. ¿Existe hoy día, digamos, ese vínculo o está más alejado, digamos, el asunto? Mira, a mí por este caminar por la vida y porque yo, por lo menos desde mi experiencia, tú sabes, o si no lo sabes, yo soy hijo del carbón. Por Sí. tanto, la vida nuestra transcurría en los sindicatos, en la peña, en el teatro obrero, en la acción política social, incluso con formación evangélica. Por tanto, hay una relación social, te hablo de Sí. otra época, te hablo en la lucha contra la dictadura, en la resistencia misma, contra la dictadura militar, y ahí había, ¿cierto?, todo este andamiaje de esta fuerza social y muy acoplada el campo del mundo de la cultura popular. Hoy día yo esa relación la veo más bien quebrajada, y no porque no haya esfuerzo, porque sin duda yo creo que hay muchos gestores culturales, artistas, autodidactas. Me viene a la memoria, por ejemplo, la compañera Patricia Mancilla, que es de Puerto Montt, que hace una arpillera hermosa con un colectivo de mujeres, y en ese sentido, lo que a mí me deja desolado siempre, cuando las veo, cuando la encontré el otro día en Recoleta, es que yo me pregunto siempre dónde durmieron las compañeras que vinieron a Santiago, qué comieron las compañeras, quién las atendió a las compañeras, porque siempre en nuestra izquierda hay una cuestión de entregarlo todo sin preocuparnos que efectivamente ese artista, ese gestor, tiene que también cubrir sus necesidades materiales. Y en ese sentido, pareciera que hoy día muchos de esos artistas y actores que vivieron en esa época y que son ahora de nuevas generaciones, también están en una situación de indefensión y ante también un estado desacoplado de esas realidades que se viven. Y por eso vemos, ¿cierto?, un Ministerio de las Culturas, en donde vemos una ministra que obviamente está mucho en TikTok y mucho en la escena, pero poco en la relación cotidiana de tantos quehaceres y experiencias que ocurren en nuestro país. Y si nosotros miramos nuestra historia, si 50 años atrás, o el año 70, cuando Allende llega al poder con el tren de la cultura, con la medida número 40 en relación a la cultura como una cuestión prioritaria, donde los artistas distintos, me recuerdo de mi compañero, el autor Olavé, escultor, que entregó su vida en función de un proyecto colectivo, como tantos otros y otras. Entonces tú dices, ¿dónde nos perdimos? Ese proyecto, por eso no hay un proyecto popular para Chile, Ujú. porque ese proyecto popular que tenía Allende en esa época, en ese siglo, en donde estaba ese proletario organizado, pero donde el mundo de la cultura era clave para ese desarrollo de ese movimiento y ese proceso. Hoy día eso no está, porque finalmente han hecho de la cuestión de la gestión cultural, por decirlo, una cuestión de competencia. Y finalmente, si tú no contestaste las bases o los formularios para poder alcanzar algún beneficio, la verdad es la frustración y la pobreza. Entonces, esas cuestiones nosotros tenemos que cambiarlas. Y yo sé que hay compañeras y compañeros que hacen grandes esfuerzos para mantener sus teatros, para mantener la expresión de la danza, de la belleza, de la estética, de distintas formas, y obviamente esa cuestión nosotros tenemos que darle una centralidad y una importancia, porque no basta con el discurso bonito, con el discurso de compromiso en función de aquello, porque lo único que yo he visto este tiempo es refrendar esa función de la cuestión cultural en la élite cultural, en los que se han beneficiado durante 50 años en función de sus propias plataformas. Yo no digo que no estén, sino que hay otras voces, hay otros intereses que tú te encuentras, y veo compañeros haciendo teatro popular, haciendo distintas acciones, incluso me invitan mucho a mí, pero yo no tengo a veces los tiempos ni los recursos para llegar a todos los lugares, ¿cierto? Pero creo que ahí la izquierda también, las izquierdas debemos saber también interpretar aquello
y no usar la cuestión cultural en función de una mera instrumentalización donde cada cierto tiempo cantemos la cantata Santa María, levantemos las banderas rojas y reafirmemos esos compromisos. Si no hay cambio cultural, si no hay desarrollo en función de las potencialidades que existen en las nuevas generaciones, con nuevos sonidos, con nuevos ritmos, pero sobre todo muy conectado a esa memoria caminada, yo creo que obviamente ahí quizás podemos encontrar esa belleza. Mira, yo miraba ayer, y qué bueno que me diga, en la noche a una escultura, a una escultora vicuña, que trabaja en lana, haciendo todo un ritual de la memoria en Buenos Aires, en el río La Plata. Y yo decía, qué bello lo que hacía esta escultora, pero que lo sabían los que estaban ahí, pero en Chile nadie sabía, ¿cierto? Ese ejercicio de la memoria que se hacía ahí en Mar de Plata, donde estaba Cecilia Vicuña. Pero así como ellas y otros más, y hay otros que obviamente están más desfavorecidos, ¿me entiendes? Porque no tienen ni siquiera esa posibilidad de poder desarrollarse en distintos lugares. Yo creo que hay disciplinas como esta, que obviamente, bueno, recuerdo que hace una semana atrás murió Joan Jara, que obviamente hay todo este movimiento, esta gestión cultural propia, pero que requiere también de una institucionalidad del Estado que está al debe y que creo que obviamente más que la ministra estar en el TikTok, lo que debe hacer es gestión, y lo que yo tengo como información al interior del Ministerio de la Cultura es una situación deficitaria en cuanto a gestores y personas que obviamente están a la altura de las necesidades y las priorizaciones. Sí, este país no va a avanzar si no tenemos una fuerza cultural, educación necesaria en función, ¿cierto?, de las necesidades que tiene la población, pero por supuesto, pero por sobre todo porque el arte y la cultura tiene que ver con la vida y tiene que ver con la felicidad del ser humano. Y eso para mí son cuestiones prioritarias y que creo que hace más de 100 años atrás Recabarre lo entendía en función del teatro, en función de las letras, del saber, a pesar que habían trabajadores y trabajadoras de esa época más desprovistos, más ignorantes, menos ilustrados, y pienso que hoy día tenemos más posibilidades, la verdad que pareciéramos que somos más ignorantes que hace 100 años atrás. Mira, yo para Isabel, sí, agregarte, perdona, pero para agregarte algo de lo que tú mencionas, Cristian, yo diría que también, igual que en la política, hay un fenómeno de clientelismo en la cultura. Hay algunos grupos e individuos que están de alguna manera contratados por el, lo voy a decir así, contratados por el régimen para aparecer como estrellas, digamos, del fenómeno cultural, y no le dan el pase, digamos, o la salida a cientos de grupos y de individuos, digamos, que desarrollan un arte, y entonces en este caso el Ministerio de la Cultura se ha dedicado a resaltar el trabajo de algunas pocas estrellas, lo vamos a decir de ese modo, opacando el trabajo colectivo grande que hay en las bases, ¿no? Entonces también se puede hablar de un paralelo clientelista en la política, en el aspecto sindical y también en la cultura. Yo creo que uno de los problemas grandes que ha tenido este país en su decadencia ha sido justamente el fenómeno del clientelismo en las distintas espectros, digamos, del país, ¿no? Del quehacer del país. Vero, dale. sí, no, yo iba a decir algo a propósito de lo que están hablando ustedes, que eh, al final se queda todo en la autogestión, como que nos cansamos de la autogestión, pero todo el tiempo ha sido así, pero Yo la estaba, diferencia yo de estaba hacer, autogestionando, yo estaba autogestionando acá, limpiando los baños antes de venir a esta reunión. claro, entonces nos acostumbramos a todos estos años, durante los gobiernos de la concertación y durante estos gobiernos, a autogestionarnos en materia de cultura, de crecimiento en las organizaciones. Pero yo creo que la diferencia es que antes había un espacio para que la ciudadanía apoyara las autogestiones. Y hoy día se está haciendo difícil porque esta nueva cultura que nos han impuesto de mi casita, mi autito, mi trabajito, mi campito, mis vacaciones, todo mi.
y este sentido Mi plata. social, este sentido de lo colectivo, está siendo muy difícil. Entonces, por eso yo creo que urge también una política desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Cultura, de cambiar esta mentalidad de lo propio, mi espacio, por un espacio más colectivo, porque en el entendimiento de eso también se pueden apoyar gestiones más colectivas. Y pensando esto y llevándolo al mundo del trabajo, la verdad es que tú decías un punto muy importante que poco se habla incluso del término el trabajador. El trabajador. En los 50 años recordábamos, porque la fuerza de trabajo también era distinta, pero 14 millones de trabajadores no es distinto también a que los trabajadores tienen un componente de mucha precariedad en el mundo laboral y mucho susto de perder el trabajo por esta situación económica tan agobiante que vivimos. Pero también ahí implica hacer un esfuerzo para que dentro de esos mundos prime también un poco lo colectivo, un poco salir de, claro, siempre vamos a ser autogestionados porque, bueno, le da un valor, pero también la gente ya ha dejado un poco de apoyar la autogestión por este cierto individualismo. Los trabajadores están sometidos a mucho abuso y son pocos los trabajadores que son capaces de levantarse frente a esos abusos y expresarse frente al poder patronal, frente al poder de los empleadores, frente a eso. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo que estamos haciendo también en el mundo de las organizaciones sociales para romper ese espíritu clientelar, yo me acomodo, yo me arreglo, sino que buscar comunidades más integradas. Y pensando en eso, es bastante dramático lo que va a pasar si se aprueba esta nueva constitución con los municipios, porque si antes tenían pocos recursos para apoyar la autogestión territorial en cultura, en educación, en todas las expresiones territoriales que hay, ahora va a ser más difícil, porque al no tener el fondo municipal de las contribuciones, los municipios van a tener muy pocos recursos. Entonces yo creo que ahí urge como continuar esa educación que hicieron y es paradójico lo que tú decías, importante. Fíjate que en un mundo en que los trabajadores tenían poca educación formal, preparatoria, bueno, mi papá era dirigente sindical y apenas tenía cuarto preparatorio. Y mi abuelo, para qué decir, era analfabeto y siempre fue sindicalizado y participando y dirigiendo el sindicato. Entonces, pero era otra la mentalidad. Hoy día los trabajadores tienen mayor, mayor educación y también mayor educación en su oficio. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que hay que volver a esas raíces de educar, educar, educar para pensar en lo colectivo, no solamente cómo me arreglo yo, cómo quedo yo en esto, cómo gano yo. Entonces, yo creo que ahí te quería preguntar frente a ese tema, ¿cómo va el tema de la unidad sindical? A ver, ¿qué pasa con la CUT y los grandes referentes y los que son también extrainstitucionalizados, como la Central Clasista y otros espacios? ¿Hay como la posibilidad de mirar un futuro, una unidad sindical? ¿Cómo se ve eso? Porque, por ejemplo, yo pienso ahora en la ISAPRE, en todo lo que está pasando con el mundo de la ISAPRE, eh, y los trabajadores que se ven tan afectados por esta situación de salud, poco se ha escuchado que se pronuncie sobre ese tema, de manera unitaria, por supuesto. ¿Cómo se ve la unidad? Ahí está difícil, como en todas cosas. Mira, lo que ocurre, Verónica, cierto, y compañero Raúl, y a que nos siguen, siempre nosotros no hemos planteado la unidad como una cuestión necesaria para poder avanzar. Pero esa unidad se hace en función de programas y proyectos. Mm, Porque tú misma, pues, Verónica, fuiste fundadora o fundante de lo que fue Unidad Social, y al final los espacios se requebrajan. ¿Por qué? Porque también se mueven intereses que son distintos, porque cuesta esa preservar la autonomía. O sea, yo creo mm, que, lo hablo ahí ya como un militante de izquierda, yo creo que la izquierda o la izquierda se ha vaciado de militancia, no tiene militancia. Tú tienes que tener fuerza social militante, capaz de estar entroncada en la acción social y política, que sea capaz de movilizar en la población, en los sectores productivos, en los servicios, tener instrumentos políticos también de acuerdo a esas necesidades y no en cuestiones meramente discursivas que finalmente son las élites que están en esos partidos, indistintamente que sean partidos que
históricamente sean de izquierda o que se construyeron desde una perspectiva en su tiempo de clase. Pero se han vaciado de esa relación. Entonces también, si tú recuerdas, y nosotros recordamos, y yo lo digo más bien desde la experiencia en los sindicatos mineros del carbón, en la industria del carbón eran sindicatos grandes, poderosos, había una fuerte militancia política, ya sea en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, en el MIRO, en otras fuerzas, pero la fuerza. Pero también había una fuerza moral, que eran las iglesias evangélicas, que todavía están y hoy día son más fuertes, pero que estas fueron finalmente colonizadas por la política moralista de las ultraderechas, ¿cierto? A partir de las cuestiones de los derechos alcanzados en relación, ¿cierto?, a los temas valóricos. Y ahí la izquierda se quedó sin relato, ¿no? Se vació de relato y de disputa, y por tanto reproduce una forma y una práctica que a esa mayoría que está afuera no le hace sentido. Y la ultraderecha se apropia de nuestra narrativa y lo que hace, ¿cierto?, es instrumentalizar esa narrativa en función, y parece que la ultraderecha está representando nuestros intereses. Y muchos sectores populares, confundidos ante esa situación, obviamente, ¿cierto?, van pasando y van, ¿cierto?, está como el péndulo de un lado a otro. Porque cuando hablamos de esto, no es que pasa ya a la vuelta de la esquina, pasa al lado de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno, de los que eran rojos y puros, ¿me entiendes? Entonces ahí hay un problema, hay un vacío, se ha renunciado a la batalla de las ideas, se ha renunciado a la lucha ideológica, y no es la cuestión de preservar las banderas rojas y puras, porque para eso juntamos 20 y los tenemos con las banderas impuestas. No se trata de eso, sino cómo logramos conectar esa cuestión que está pasando afuera en esa mayoría social que hoy día no se siente representada. Y por cierto, los sindicatos y las centrales están desfondadas. Porque imagínate que la Central Unitaria de Trabajadores, que había convocado el voto universal, y votaron, no sé, 34.000 trabajadores, entonces tú tienes que mirarte y decir, algo está pasando. Si digo que representa 1.000.000 de trabajadores, pues, algo está pasando. Entonces, algo está pasando que no se movilizan los trabajadores, no tienen sentido de pertenencia. Yo estoy activando la Central Autónoma de Trabajadores, que preside el compañero Ricardo Maldonado, la compañera Castillo, está ahí José Ortiz. Es una central pequeñita y estamos haciendo un esfuerzo de poder democratizar y hacer un activo. Yo quisiera, en lo personal, y te lo digo porque la CAT en algún minuto, cuando estaba Bárbara Figueroa de presidenta, enviamos varias cartas, se enviaron para poder tener un intercambio en función de los intereses de los trabajadores en tiempos de pandemia. Nunca se contestaron. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se habla de la unidad, sí, la unidad en función de mis intereses. Pero lo que tú tienes que poner en disposición los intereses de los trabajadores, esto lo digo yo mismo, por ejemplo, a nivel de los trabajadores contratistas del cobre, desfondadas las organizaciones, en el suelo las organizaciones. Nosotros hemos comenzado a organizarlas de nuevo. Pero si tú le pides a las organizaciones que yo alguna vez presidí, como fue la Confederación de Trabajadores, conversemos, dialoguemos, compañeros, en función de los intereses de los trabajadores, no. ¿Entiendes? Entonces es una cuestión también, porque prefiero tener una organización, un cascarón vacío, pero tengo el timbre que me permite sentarme en la primera fila de la moneda, que antes de entregar ese proceso a sectores que efectivamente tengan espalda social que permite empujar los cambios. Entonces lo que ocurre, y lo digo incluso por este mismo gobierno, cuando ha habido situación de crisis dicen hay que salir a apoyar al gobierno. Por cierto, nosotros apoyaremos lo que hay que apoyar, que sea bueno para los intereses populares. Pero si tú miras quienes van a las convocatorias, en general, es el activo militante que está trabajando en el gobierno. Los 500, 2.000, 3.000, no sé cuánto. Pero el pueblo, ese pueblo que está ahí, no está. Entonces ahí hay un problema, y ahí yo creo que el campo del mundo del trabajo tiene mucho que hacer en esa tarea. Mira, imagínate que aquí, en la provincia, estamos convocando a la Escuela de Formación Sindical Clotario Obrero. Y cuesta mucho. Un día porque hace mucho calor, otro día porque vienen las vacaciones, otro día porque son la licenciatura, otro día porque, pero en la enumeración, ¿dónde están las prioridades de los trabajadores?
la verdad, la formación, la lucha, la organización están en el último nivel de esa enumeración. Y eso porque efectivamente los partidos y las fuerzas de izquierda dejaron de hacer esa pega. Y creo que nosotros tenemos que hacer ahí una pega importante en función y fortalecimiento de esto. Y con plena autonomía, indistinta del gobierno que tiene, y que los gobiernos no sean un oxígeno que finalmente lo que hace es subordinarte, porque lo que hacen es que hacerte creer que la jornada de 40 horas los trabajadores están más felices, que te hacen creer que un montón de dispositivos que están haciendo los trabajadores están contentos, que la reforma en función de la reforma del tema previsional bajo la lógica del propio modelo son los que los trabajadores necesitan, y por tanto lo que se ha ido vaciando de ese contenido que antes tenía el campo del mundo del trabajo, que podía reflexionar ideológicamente desde una perspectiva de clase, desde la convicción y de la espalda para movilizar, porque hoy día si tú me preguntas, ¿qué capaz? Mira, imagínate que alguien me deje de mentiroso. Si no fuera por las militancias de los partidos políticos, el 1 de mayo, en la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿habrían trabajadores? No, claro. ¿Habría acto? Entonces yo creo que si los partidos, yo soy militante de un partido, si no nos hacemos cargo de aquello, si no hacemos la reflexión, si no hacemos esa relación con los trabajadores, estamos jodidos. Si somos 14 millones de trabajadores, pues. Cristian, Entonces, ahí hay un problema. Mm. hay un colapso de la izquierda. Creo que la izquierda está de alguna manera desorientada y requiere hacer esa reflexión. O sea, yo miraba hoy día mismo por esta cuestión de la seguridad pública. Por cierto, en la izquierda tenemos que plantearnos el tema de la seguridad pública. Y sin inhibición, pues. Porque finalmente donde está el problema son los sectores populares, donde está el problema, ¿o no? Exactamente, claro, donde no hay Y recursos. tenemos que actuar en eso. Pero así como se ataca, ¿cierto? Esa situación también se tiene que atacar también al poderoso, pues. Y ahí la izquierda no tiene un relato, no tiene una propuesta, tiene inhibición. Entonces finalmente nos quitan el relato los corruptos, los que de alguna manera mantienen el modelo. Entonces eso requiere, no lo podemos nosotros resolver en este programa, pero requiere de una acción. Y por eso yo digo que la izquierda no tiene activo militante, tiene una militancia subordinada a crítica y abandonado la batalla a la ciega. Y eso requiere de una acción. Y el campo del mundo del trabajo, nosotros los dirigentes sindicales, a mí cuando me dicen, oye, Cueva, me dicen, tú no puedes hablar de política. ¿Por qué no, pues? ¿Por qué Claro. no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo tengo que estar hablando la política de la burguesía y tengo que actuar como un burgués? Y tengo que actuar desde la lógica de los oligarcas y de los que controlan el modelo. ¿Por qué yo no puedo ser militante, dirigente de un partido y dirigir un sindicato? ¿Qué me dice que no? Esa es una falsa autonomía. Lo distinto es que yo finalmente, o sea, lo que es importante es mantener la autonomía y la independencia del campo del mundo del trabajo para un proyecto del campo de los trabajadores y trabajadoras. Y eso en Chile no existe. Entonces, cuando algunos hablan, versean sobre aquello, hablan de unidad, pero cuando habla eso en la práctica concreta, la verdad que yo creo que hay un activo corrupto, muy corrupto, y un andamiaje que sostiene estas malas prácticas en el mundo del trabajo y en la política. Cristian, y ya nos estamos acercando un poquito al final del programa. Yo quisiera que de alguna manera hicieras un llamado, el llamado que tú piensas que hay que hacer en este minuto, con todos los pros y con todos los contras, para el día 17. Sí, yo primero agradecer, yo soy bien apasionado, ¿eh? Entonces pienso que estoy en mi Está casa. bien, Bonito, pues de eso está se bien. trata, Se agradece. apasionarse. De Ya. verdad, adelante, antes de venir para acá, estaba tan cansado, pero cansado, un poquito decepcionado por cosas que pasan. Yo dije, Mm. tanto esfuerzo que le aplicamos a esto, tanto, 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 que uno de repente estaba así como... Entonces después estaban unos dirigentes acá y los miraba como con desdén, pero después se me pasó entre aquí, conversé, me encontré con
con Verónica y después viene la pasión de nuevo. Soy medio pasionario, me dicen a mí. Está No, bien. mira, yo quiero decir, llamar, ¿cierto?, a cada uno de nuestras compañeras, compañeros. Tito estaba Medina es de ahí Quinta de normal. Quinta Normal. Sí. Sí, buen compañero con su madre, siempre lo recuerdo con mucho, militantes del Partido Comunista, con mucho cariño. Decirle a la militancia, indistintamente donde usted compañero y compañero milite, o donde hoy día no quiera militar, pero tenemos una responsabilidad en que tenemos que movilizarnos este 17, ponernos a disposición incluso de ser apoderados, apoderadas, no ser actores pasivos, no mirar desde la tranquilidad de la casa este proceso. Decir que los procesos no lo van a cerrar la élite. Esperamos nosotros tener un resultado que se vote mayoritariamente en contra. Si la situación fuera distinta, la verdad que los pueblos tenemos la capacidad de levantarnos nuevamente. No hemos levantado tantas veces. Los ciclos de vida son tan cortos los que vivimos nosotros. Y la historia es mucho más grande, la humanidad es mucho más grande que nuestra propia vida hoy día. Entonces, lo que creo que sobre todo hoy día estamos en una crisis civilizatoria, una crisis de la sobrevivencia de la humanidad, ya lo decía Fidel Castro en el año 92, ¿cierto? En que él hablaba de la perspectiva de este tema que es fundamental de la lucha que debemos dar a nuestros pueblos. Hoy día nosotros no nos podemos dejar de no estremecer con la situación dramática que se vive en Palestina, o la situación que se vive en distintos pueblos que sucumben a la guerra, a la hambruna, o los miles y miles y millones de desplazados que caminan por el mundo buscando, ¿cierto?, esa posibilidad de salir de esa situación, de esta crisis que vive la humanidad. Crisis que es provocada por el capitalismo, por cierto. Entonces claro, son palabras grandes, no es que vamos a resolver eso el domingo, lo que yo digo es no perder la ilusión, debemos recuperar la ilusión, que podemos cambiar las cosas, que gente como compañeros como Raúl Acevedo, que hacía desde las artes, ¿cierto?, de la música, el cómo, ¿cierto?, volcamos esa energía, y nadie se retira en la vida, estaremos más cansados a veces. A Ninguno de veces. nosotros se jubila, Más sino que yo los viejito llamo nomás. a salir a votar en contra, a convencer al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga, al faenero, a que los trabajadores y trabajadoras no ganamos nada en función de esta propuesta constitucional. Y que posterior a ese día vamos a ver, ¿cierto?, en qué forma nos ordenamos para poder empujar cualquier acción que posibilite habilitar un proceso constituyente, Oye, pero eso Cristian, va a depender o de nos los... desordenamos, po. También cabe. ¿Ah? O nos Nos desordenamos. desordenamos. Nos Claro, ordenamos o nos desordenamos. no nos desordenemos tanto. Yo creo que tenemos que... O sea, el desorden a mí, yo soy bastante desbordado. Yo creo que es necesario el desorden para poder construir lo nuevo. Pero por eso lo invito a salir nomás con fuerza, a no bajar los brazos y obviamente a la izquierda ponerse a la altura y a la necesidad urgente de disputar el poder. Y para disputar el poder no se hace desde espacios que sean poco incidentes en la vida de las mayorías de los chilenos y chilenas. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo todo y todas. Eso. Gracias, Cristian. Yo quiero hacer una invitación a la gente, sobre todo de Santiago, el día 16, o sea, un día antes de la votación, vamos a hacer un concierto en el Museo de la Memoria a las 19 horas, en que va a participar Cecilia Concha Laborde, la Chusma, el colectivo La Chusma, y quien les habla. Vamos a estar en un concierto muy bonito por lo demás, que está vinculado con el Museo Violeta Parra y con el sello Alerce. Es una gestión que hemos estado haciendo durante un año en distintos escenarios populares, obviamente con entrada liberada, y no significa que porque hay una entrada liberada los artistas, como mencionaba Cristian, vayamos como quien dice por el vinito y la empanada.
No, hay una compensación económica para los artistas, porque esto ha sido abordado racionalmente, tratando, digamos, de que se cubran todas las necesidades reales, tanto de los artistas como de la necesidad de generar estos espacios. Entonces, la invitación es para el día sábado 16 en el Museo de la Memoria a las 19 horas. A Cristian ¿Mm? Cuevas le damos las gracias. Vero, Sí, ¿quieres yo despedirte? quería darle las gracias, despedir a Cristian, pero sobre todo destacar su mirada de futuro. Uno acostumbra a escuchar gente que se lamenta de todo, de que la gente no va a las reuniones, de la que la gente no va, no participa en la escuela, aunque ahora algo muy positivo están floreciendo las escuelas sindicales. No importa, de repente encuentras 7, 8, yo el otro día fui a dar un tema, 10 personas, pero aquí y allá, en todas partes está reconociéndose la necesidad de formarse, pero reconocer en Cristian su capacidad de mirar el futuro y de ver que de pronto la lucha tiene alto y bajo y así como estábamos muy contentos para el estallido social y pensábamos que se iban a resolver grandes problemas, volvimos de pronto a quedarnos esperando, trabajando, no esperando, trabajando por este futuro que viene lento, pero viene. Entonces, agradecer a Cristian su optimismo y su trabajo, porque hay mucha gente que habla y hace poco, pero nosotros, los que trabajamos y hacemos, a veces nos cansamos, pero estas cosas nos animan. Anima mucho tu convicción, tu seguridad de que estamos construyendo un Chile mejor, un Chile sin injusticia. Así que te agradecemos enormemente tu testimonio, sobre todo el gran valor de lo que tú pones en la lucha, que es la convicción. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a usted, mucha fuerza y para adelante nomás. Vamos Chao. para adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Nos Buenas vemos noches. entonces la próxima semana en este canal y a la misma hora el día lunes. Gracias. Gracias, Raúl. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao.